Saludo a todas las madres en este lugar. Y bueno, mi madre va a cumplir 91 años. Y ahora voy a ir a almorzar con ella. ¿Ya? Y bueno, el Señor me ha bendecido con una madre que yo creo que ha sido un don para mi vida, que me ha ayudado en gran cantidad a ser lo que soy. Yo sé que todas las mamitas no están ya, algunas ya han partido, pero bueno, el Señor ha prometido también secar todas nuestras lágrimas y también nosotros tenemos la esperanza de volver a encontrarnos ya en la resurrección de los justos con todos estos seres amados que han partido con el Señor. Así que tengamos esperanza en su palabra. Quisiera invitarles a hacer una breve oración. Te agradecemos, Señor, por darnos este hermoso día. En él quisiéramos pedir que tu Espíritu Santo pueda llenar este lugar y que pueda ungirnos para escuchar tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y úngeme con tu Espíritu para hablar lo que deseas y que cada uno de los que estamos en este lugar podamos regresar a nuestras casas llenos de esperanza, llenos de fe y fortalecidos por tu Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. El título de esta reflexión es ¿qué hacer para que la palabra de Dios pueda transformar la vida? Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, primeramente el verso 3 al 9. Acá se relata la parábola del sembrador que da el Señor Jesucristo. Leamos en nuestras Biblias. Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 18. El Señor explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor bendiga su santa palabra. Yo quisiera hablar acerca de la importancia de sembrar y mantener la palabra del Señor en nuestros corazones. Cuando hablo de nuestros corazones es que tiene que estar en nuestros pensamientos. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. Si usted busca un milagro, Él lo va a hacer a través de su palabra. La palabra del Señor nos dice, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Génesis capítulo 1 nos relata justamente esto. Dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Hebreos también nos habla de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra encarnada. Si usted se fija en el relato del Génesis, usted ve que en el principio está la Trinidad presente creando todo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y vino la palabra, y la palabra produjo la creación. La palabra es Jesucristo, el cual dice siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice la palabra del Señor que Jesucristo sostiene todo el universo con el poder de su palabra. Si usted siente que está cayendo, quiero decirle que la palabra poderosa del Señor le puede sostener. Bendito sea Jesucristo. El apóstol Juan nos dice acerca de Cristo, dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted puede entender que la palabra que creó el universo se hizo carne en Jesucristo. Gloria al Señor. Dios no hace nada si no lo hace a través de su palabra. Dios no puede bendecir nada si no lo hace a través del sacrificio de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Cuando uno atesora y obedece a la palabra de Dios, está obedeciendo al que envió esa palabra. El Señor Jesucristo dice, el que escucha mis palabras, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Cuando usted recibe la palabra del Señor, usted está recibiendo al Señor.
El que me recibe, recibe al que me envió. Cuando viene la palabra desde el Señor hacia usted, usted está recibiendo al Señor. Los que se oponían a Jesucristo se oponían a su palabra. Cuando alguien se endurece ante la palabra de Dios, se está oponiendo a Jesucristo. Se está oponiendo al Creador. Pero si usted puede abrir su corazón, si usted puede atesorar la palabra del Señor y obedecerla, Dios hará grandes milagros en su vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Si usted desea que el Señor realice un milagro en su vida, usted necesita un milagro en su vida. Piense, usted desea que el Señor haga un milagro en su vida, entonces debe recibir la palabra de Él. Debe conservarla en su corazón, debe confesarla, vivir en la fe por ella. Gloria a Jesucristo. En la parábola que leíamos, el Señor a este tipo de personas le llama personas que son de buena tierra en su corazón. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El creyente verdadero siempre da fruto, siempre da fruto. Es interesante ver ciertos desiertos en el mundo que han sido cambiados en tierra fértil justamente por tener un río cercano. Y hoy día son un lugar donde puede vivir toda clase de organismos. No es casualidad que el origen y la expansión de las civilizaciones siempre ocurrió alrededor de los ríos. Por ejemplo, la antigua China se inició en la cuenca de los ríos Mekong y Salween. India en los ríos Indo y Ganges. La civilización mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates. Egipto en el Nilo y Santiago en el río Maipo. Donde hay río, hay civilización. ¿Me entiende? Usted debe entender que en el espíritu de cada persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, fluye el agua viva del río de Dios. ¿Me entiende? El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En toda persona que ha creído en Dios correrán ríos de agua viva y esto le permitirá tener la vida abundante que prometió el Señor. Aunque usted sienta hoy día que su vida es como un desierto, si usted escucha la palabra de Dios y la atesora en su corazón, usted se va a convertir en un lugar fértil. Dios va a hacer florecer su vida. Tenga esperanza. Bendito sea Dios. Los creyentes, dice la palabra de Dios, que el agua viva brotará desde nuestro interior. Pero hay un problema importante. Por más que tengamos tierra fértil a nuestra disposición, si no sembramos, tampoco cosecharemos. En el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La vida de uno puede estar desordenada y vacía, sin sentido. Y las tinieblas dice que estaban ahí sobre ese lugar. Usted puede sentir que su vida es pura tiniebla. Y el Espíritu se movía, dice, sobre las aguas. Pero le digo algo, nada cambiaba. Nada cambiaba. Seguía el desorden, seguía el vacío, seguía el caos. Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y no había cambio. Pero cuando vino la palabra,
Cuando Dios dijo, sea la luz, se hizo la luz. ¿Me entiende? Usted puede participar de los cultos. Usted puede salir de este lugar entusiasmado, entusiasmada. Usted puede recibir un milagro de parte de Dios. Dios puede sanar su vida. Usted puede haber asistido a un retiro de sanidad interior, encuentro con Dios la semana pasada. ¿Me entiende? Y el Espíritu Santo se mueve. Pero si usted no conserva la palabra de Dios en su corazón, todo eso se va a secar. Tiene que estar la palabra de Dios para que se produzca un orden en el caos. Tiene que estar la palabra de Dios para que se llene el vacío de nuestra alma. ¿Me entiende? La palabra es poderosa. Piense cuán poderosa es la palabra de nosotros, los seres humanos. Nosotros que tenemos la imagen de nuestro Dios. Lo que más nos hace parecer a nuestro Dios es que tenemos lenguaje. Lenguaje. Tenemos voz. Y usted se acerca a una persona y usted le empieza a hablar en forma agradable, le empieza a decir cosas bonitas y todo, usted cambia el ánimo de esa persona. Pero si usted le empieza a criticar y usted empieza a decir palabras hirientes, piense en un niño. Si a un niño uno le empieza a decir que es un tonto, que no sirve y todo, lo marca para toda su vida. Sus palabras tienen poder. La palabra del Señor dice que el poder de la vida y la muerte está en el lenguaje. ¿Cuánto más poder tendrá la palabra del Creador? ¿Cuánto más poder tendrá la palabra que creó el universo? La palabra del Señor. Dios no hace nada si no es a través de su palabra. Su palabra encarnada es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Recuerde que el Señor dijo que va a pasar el cielo y la tierra, pero que sus palabras no pasarán, no van a pasar. Llegará un día en que la fama del ser humano, las congregaciones, la teología, todo va a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Porque lo que sostiene el universo, lo que sostiene sus células unidas y que no se estalle el mundo entero, lo que sostiene, lo que coloca leyes en este universo, es la palabra de su poder. Es la palabra de nuestro Dios la que sostiene todo lo creado. Bendecido sea el Señor. Lo que sostiene nuestra fe es la palabra del Señor. Es la palabra de Él la que nos sostiene. Gloria a Jesucristo. En las Escrituras hay más de 30.000 promesas. 30.000 promesas. Y Dios no hace acepción de personas. Son todas para usted y para mí. Todas. Si usted escucha la palabra del Señor, si usted la obedece, si la atesora, si reflexiona en ella, si medita en ella, si usted la obedece, si usted la confiesa, esas promesas se van a hacer realidad en su vida. Gloria al Señor Jesucristo. Veamos la parábola. El Señor Jesucristo en esta parábola del capítulo 13 de este Evangelio nos indica que el problema no está en la palabra sembrada, ni siquiera está en el sembrador. Porque uno puede decir, bueno, alguien predica bien, el otro predica mal, este no me gusta la forma, no me gusta este aspecto, no me gusta esto, lo que sea. El problema tampoco está en el sembrador. La diferencia acá que nos dice que el problema está en el corazón del ser humano, o sea, en el que recibe la palabra. La condición de la tierra, la condición del corazón del que recibe la palabra,
es el problema. No es la palabra ni es el sembrador. Usted puede ser alguien fértil dando frutos, pero si usted no abona su corazón, usted se puede transformar en ese camino duro donde cayó la semilla y ya no pasa nada. O usted puede llenar su vida de afanes de este mundo y ahogar la palabra del Señor. Es muy importante usted entender una cosa: Dios hace milagros en medio nuestro. Usted va a un retiro de sanidad interior y Dios transforma su vida y usted llega transformado. Usted fue al retiro de Semana Santa y llegó cambiado a Santiago. Dios hizo un milagro, pero usted puede perder ese milagro. Usted puede perder lo que Dios le ha dado si usted no abona esa tierra, porque la tierra se puede endurecer, la tierra se puede escandalizar si lo persiguen. Dios quiere que tengamos una tierra fértil. Bendecido sea Dios. Querrá decir que en estos primeros 3 casos, porque Él nombra 4 tipos de corazones, ya no hay alternativa, ya no hay esperanza. No, hay esperanza. Y por eso estamos acá. Si usted no tuviera esperanza, ya no estaría acá. Si el Espíritu Santo lo trae acá, es porque Él sabe que hay una salida para su vida. Veamos más en detalle lo que habla esta parábola. Lo primero nos habla, dice, la semilla que cayó junto al camino. Verso 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y en el verso 19, el Señor nos explica y nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El camino duro en que cayeron algunas semillas representa los corazones endurecidos de algunos que escuchan el mensaje de Dios, pero inmediatamente Satanás corre a tratar de que se les olvide. Y eso uno lo ve. Termina el culto, por eso le digo, el Espíritu Santo se movía, pero no ocurría nada. Era la palabra la que hizo el cambio. Usted puede salir de este culto y afuera y ya olvidársele todo. Representa a las personas que rechazan la palabra de Dios, que viene a ellos y por eso no produce ningún fruto, más que una emoción y en algunos ni siquiera eso. El que no la entienda, que dice el texto, no es que tiene problema de comprensión, no. Sino que el texto lo que realmente nos está diciendo, porque si leemos todo el capítulo, se va a dar cuenta que el que no la entiende es porque no la quiere entender. Porque él cita, en medio de esta explicación, cita Isaías capítulo 6. Y ahí nos dice, teniendo oídos, no oyen, teniendo ojos, no ven. Y no entienden, porque si entienden, yo los sanaré. Entonces él está diciendo, usted está escuchando, pero no quiere recibirla. Está viendo, pero eso no es para mí. Esto no es para mí. Usted puede haber sido una tierra que dio mucho fruto, pero hoy día es una tierra estéril y no da fruto. Un creyente vivo siempre da fruto, siempre.
Y uno puede ser una persona que rechace la palabra. Si predica tal persona, yo escucho. Si predica el hermano Rubén, yo no escucho porque él no es la misma forma que tenía el obispo. Entonces no escucho. Si predica un hermano muy joven, no, ¿qué me va a enseñar él? Pues si yo llevo 700 años acá en la iglesia, he hecho todos los cursos, ya, sé más que León XIV, ¿cómo no veo? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo voy a escuchar? Y rechazan la palabra de Dios. Y sale del atrio, no pasa nada. Sigue siendo la misma persona. No hay fruto. No hay fruto. Son esas personas que uno les predica y le dice, eso no es para mí. Tal vez esa es la manera en que tú piensas, pero yo no pienso así. El Señor Jesucristo dijo, si no te vuelves como un niño, no podrás entrar al reino de los cielos. Y los niños, me acuerdo que el obispo decía, este ejemplo decía, los niños uno le dice, niño, ahí atrás hay una bolsa con dulce. ¿Qué hacen los niños? Van todos. Si yo les digo a usted, hermano, ahí atrás hay un billete de 10.000 pesos. Será, no será, tal vez. Si no te vuelves como un niño, uno tiene que tener un corazón de un niño y siempre escuchar la palabra del Señor. Y si alguien se para en el púlpito o alguien enseña en mi grupo celular, yo debo escuchar, abrir mi corazón y Dios me va a bendecir con su palabra. Si Dios le habló por un burro, hermano, un profeta, ¿cómo no va a hablar por estos burros que están acá? ¿Me entiende? El profeta era un necio. El profeta decía, no, es que eso a mí no es para mí. Yo soy profeta. Profeta sin frutos. No hay fruto. Las personas que se les predica y te dicen que no les importa, no te creen, que es mentira lo que dicen, que ellos son diferentes. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos rechazaban a Jesucristo y su palabra. El Señor Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días y los fariseos no podían creer. Los fariseos fueron para juntarse a ver cómo lo podían matar. Jesucristo liberaba a las personas de demonios y ellos decían, es por Satanás. Teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. No ven las maravillas que hace Dios. ¿Me entiende? El corazón se engrosa. Ellos rechazaron a la palabra encarnada, a Cristo. Están fuera del camino y ninguna semilla junto al camino dará fruto. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. Que uno se vuelva como un niño nuevamente. Y que vuelva a decir, Señor, háblame. Como la primera vez que llegaste a una reunión. Como la primera vez que te hablaron de Jesucristo. Como esa primera vez, Señor, háblame. Háblame. ¿Quién predica? No importa, pero háblame tú, Señor. Bendito sea el Señor. Segundo, la semilla que cayó en pedregales. Versos 5 y 6 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y en el verso 20, 21 nos explica el Señor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
no hay profundidad en su experiencia. Las semillas no echan raíces muy profundas. Porque cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se les desvanece y se apartan del Señor. Personas que usted la ve, se entrega a Jesucristo, están entusiasmados, saltan dando testimonio que Dios cambió sus vidas, le cuentan a todo el mundo que el Señor hizo maravillas, pero cuando empieza la persecución, nosotros vivimos en un mundo, hermano, que ha endiosado la felicidad. Si uno lee, por ejemplo, noticias que llegan a través del celular, ¿qué es lo que lee? Dos cosas: cómo ser más feliz y cómo vivir más años. Longevidad y felicidad. Son los dos grandes temas. Instagram lo único que nos muestra es un mundo feliz. Todo es felicidad. El único infeliz eres tú, el que estás mirando y estás siguiendo, infeliz de sin felicidad. No. Ya, el único que siente falta de felicidad eres tú, que estás mirando y estás siguiendo a muchos otros, pero todos están bien. Todos están viajando, todos están en la playa, todos están tostaditos, todos están contentos, todos sonriendo, todos con carita de selfie. Coloque carita de selfie, a ver. ¿Se dan cuenta? ¿No ha visto eso? Uno está sentado en el restaurante o un café y en la otra mesa dice, nos tomamos una foto y están todos con la cara larga, ¿verdad? Selfie, y después vuelve a la cara lo mismo. La felicidad. Pero acá la palabra de Dios nos dice que la persecución por nuestra fe es algo natural del creyente. Es natural que tu familia se te vaya en contra. Es natural que en tu trabajo te empiezan a decir que eres un canuto. Hoy, si eres universitario y sacas la Biblia, tienes que estar muy lleno del Espíritu Santo, porque te van a tratar y te van a decir canuto, loco, fanático, te están lavando el cerebro, la persecución. Y todo ese entusiasmo se empieza a ir y estás pensando en apartarte del Señor. Son estas personas que se deleitan escuchando los sermones, pero no hay forma de que el mensaje les penetre y nunca echan raíces ni crecen. Yo no sé cuál es esa necesidad tan grande de escuchar tantas predicaciones en internet. No entiendo. Yo nunca sentí la necesidad, estuve 40 años al lado de mi pastor, nunca sentí la necesidad de escuchar a otro predicador. Me predicaba el domingo, el miércoles predicaba otra persona o él, y el viernes me entregaron otro estudio en el grupo. ¿Para qué más? ¿Me entiende? Pero son estas personas que le encanta escuchar predicaciones todos los días y se conocen todos los predicadores. Yo no digo que no haya excelentes predicadores, los hay. Mucho mejores que nosotros, hay predicadores excelentes. Lo que estoy diciendo es que uno no alcanza a reflexionar ni a meditar ni siquiera una predicación. Uno sale al atrio y ya ni se acuerda ni de los textos. ¿De qué hablaron? ¿O usted se acuerda del versículo de que habló el hermano Rubén el miércoles? Ya están pensando, búsquenlo por ahí. Por ahí entre medio está. Uno no se acuerda de nada. ¿Me entiende? Son personas que le encanta andar escuchando mensajes, pero nada le penetra. Martin Heidegger escribe un texto hermoso que se llama ¿Qué es pensar? Y él dice, lo que hay que pensar en nuestra época es que ya no se piensa. Y el pensar él lo define como quedarse al lado.
quedarse al lado y volver a pensar, y volver a pensar sobre lo mismo. Y voy de nuevo sobre lo mismo, y voy otra vez. Y a eso le llama profundidad, la persona profunda. Pero somos superficiales, porque nos cuesta quedarnos al lado. Tenemos que quedarnos con la palabra e ir de nuevo sobre ella. Y vamos de nuevo, y vamos de nuevo. Y ahí la palabra va a empezar a producir algo. ¿Me entiende? La palabra. Cuando usted vaya de nuevo, y busque, de nuevo, sobre lo mismo. Eso, decía Heidegger, es pensar. Pero hay que pensar que hoy ya no se piensa, dice. Escuchamos 8 sermones en la semana, ya de distintos predicadores, hasta la misa del Papa, y nuestra vida no cambia. No cambia. Sigues deprimido, sigues pobre, sigues enfermo, sigues inseguro, sigues con baja autoestima, no cambia. Y te siguen metiendo sermones en la cabeza. No. La prueba de la fe es la que da profundidad a nuestras creencias. La persecución es necesaria. El padecer por causa de nuestras creencias es necesario. El dolor es necesario. El dolor muchas veces es el único que hace salir lo que realmente somos. Por lo tanto, tú tienes esperanza si entiendes que debes confiar en el Señor en medio de la prueba. Y aunque venga la persecución, y aunque te traten de loco, de fanático, de lo que sea, al principio te van a decir, oye, qué lindo, fuiste a la iglesia. Cuando sepan que empiezas a ir casi todos los días, dicen, no, ¿qué le está pasando a este? Y después te van a decir fanático. Te van a decir, soy un fanático. El verdadero creyente es como enamorarse. Y cuando uno se enamora, se pone gil. ¿O no? Es verdad. ¿Verdad? Cuando me llegó el llamado a la selva, 14 años más o menos, me bañaba todos los días. Y antes no jugaba la pelota y me acostaba así. ¿Cómo sería mi pieza? Mi hermano llamaba de la puerta, ¿no? Pero me llegó el llamado a la selva y empecé a bañarme. Por primera vez coticé perfume. Nunca. Si uno se pone gil. ¿Me entiendes? Empecé a gastar la plata en otro. Cuando uno se convierte a Jesucristo, se pone loco para el mundo. ¿Me entiende? Uno quiere leer la Biblia todo el día, uno quiere estar con la gente que habla de Jesucristo, uno quiere contarle a todo el mundo que Jesucristo existe, porque te enamoraste de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Usted puede. Deje que el Señor convierta su corazón en tierra fértil. Tercero, la semilla que cayó entre espinos. Verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en el verso 22 nos dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Usted puede haber sido tierra fértil, pero hoy día ya no tiene tiempo para trabajar para el Señor. Ya no hay tiempo para visitar las almas nuevas. Ya no hay tiempo para hablar de Jesucristo. Ya no hay tiempo para hacer mis devocionales. Ya no hay tiempo. ¿Por qué?
porque el corazón se afanó. Te propones decir, voy a ayunar tal día, pero tampoco puedes, porque los afanes no te lo permiten, no te dejan. Los encantos del mundo, los deleites de las riquezas, el afán por alcanzar el triunfo y el espejismo, los placeres, entran y ahogan el mensaje de Dios y no los dejan tener frutos. Porque nuestra cabecita está en los afanes del mundo, en eso. ¿Y qué ocurre con nuestra vida? Perdemos la paz, nos llenamos de ansiedad. ¿Entiende? 40 horas hay que trabajar. Hay que trabajar. Y que no trabaja, que no coma. Eso dice la Biblia. De lunes a viernes son 8 horas diarias. Pero eso. Y después hay que servir a Jesucristo. Y después hay que buscar al Señor. Y hay que tener tiempo para estar con Dios en quietud. Porque si no, nuestra vida se empieza a hundir. Si nuestro corazón se llena de los afanes de esta vida, tú vas a perder la paz. Vas a perderla. Tú no vas a conservar el milagro que Dios hizo en tu vida si tú apartas tu cabeza de lo que es la palabra del Señor. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gloria al Señor. ¿Quiere tener paz? Tiene que tener la palabra de Dios en usted. Las promesas del Señor. Si usted se llena de ansiedad, va a perder la paz y no va a tener fruto. No hay frutos. ¿Me entiende? No solamente fruto de la propia vida, sino que fruto de almas nuevas. No hay frutos. Nuestra vida no muestra el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los espinos ahogan la palabra. La ahogan. Usted sale lleno del Señor, sale entusiasmado, sale con esperanza, y allá afuera, ¡pum!, la llamada telefónica. Aló, ¿sabes que mañana hay que entregar acuérdate que mañana hay que entregar el proyecto para la propuesta que tenemos, acuérdate, así que hoy día hay que trabajar esta tarde. Sí, estoy trabajando en eso. Chao, es que vengo del culto, pero ya lo voy a hacer al tiro, Chao, palabra. Al otro día, el día lunes, usted está lleno de ansiedad de nuevo. ¿Y dónde está la paz de los hijos de Dios? Y después le dice a su compañero, ven para que seas como yo. Estoy loco. ¿Quién quiere ser como tú? ¿Me entiende? Su fe muere ahogada bajo el peso de las preocupaciones, las riquezas, las responsabilidades y los placeres de la vida. Los espinos crecen y ahogan la palabra del Señor. Cada día hay más afanes. Usted debe decirle a ese demonio, ya, iPhone, ¿entiende? Aunque tenga cámara excelente, mira, demonio, yo mando, no tú. Yo mando iPhone, no tú. Pero revísame. No, demonio. Pero veme. Mírame. Mira lo que publicaron en Instagram. Ve cuántos likes tiene la última foto que publicaste. Ven a mí. Y ahí está el iPhone manejándote, po, y te maneja. Tú tienes que decirle, no, yo manejo, no tú. Hoy día a la noche te voy a revisar. Ahora no, porque voy a meditar en la palabra del Señor. Porque yo quiero conservar la palabra de Dios en mi corazón. Dios nunca obra un milagro en un corazón lleno de avaricia. El corazón de espino hace referencia a que la palabra no puede dar fruto debido a la avaricia y los deseos mundanos.
El verdadero creyente da fruto. Usted necesita restaurar su vida. Usted a lo mejor tuvo tierra fértil, fue tierra fértil, pero hoy día rechaza la palabra. Hoy día sabe más que todo. Ya no acepta el consejo de nadie. Y usted fue tierra fértil y dio fruto. Pero hoy no hay fruto. Usted era de las personas que andaba con su Biblia en la mano y se enorgullecía de ser un creyente. Hoy día está todo escondido por las persecuciones. ¿Qué van a decir si saben que yo soy canuto? Me van a decir canuto fanático. ¿Qué va a ser de mi estatus? Recuérdense cuál es nuestro trono. Cuando piensa así, ¿cuál es el trono? Mi hija cuando estaba más, tiene 31 años, tenía como 22 años y fue a buscar trabajo. Y tenía miedo. Y le dije, mira, cuando te enfrentes al gerente que te va a entrevistar, imagínatelo sentado en su trono. Y se te va a pasar todo el miedo. Me dijo, papá, me resultó. Se lo imaginó sentado en su trono. Para los que no saben, el trono del ser humano es el baño. ¿Ya? Y se le pasó todo el miedo. Ese es un buen dato. Cuando vaya a una entrevista, imagínenselo. Y se le va a ir el miedo. ¿Qué podemos hacer para que la palabra de Dios pueda transformar la vida? Con esto termino. Lo primero es reconocer en qué condición está mi corazón. Lo primero. ¿Está en alguno de estas tres tierras o está en la tierra fértil? Lo primero que debemos hacer es sembrar la palabra de Dios. Siembre la palabra de Dios. Sin siembra no hay cosecha. ¿Y cómo sembramos la palabra del Señor? Escuchándola, entendiéndola, alabando al Señor por lo que Él me está dando, estudiando la palabra de Dios. Yo debo meditarla. Bienaventurado el varón, dice, que no estuvo en silla de escarnecedores, ni en caminos de pecadores anduvo, ni tampoco se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, porque en su ley medita día y noche. Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Usted no prospera más porque no medita en la palabra del Señor más. ¿Quiere prosperar en su vida? Medite en la palabra del Señor. Déjese mirar tanto Netflix y medite más en las Escrituras y va a ser próspero. Porque todo lo que hace prosperará, dice la palabra del Señor. Y esta palabra es eterna, esta palabra no cambia, esta promesa se cumple. Usted va a prosperar si medita más en las Escrituras. Siembre la palabra de Dios en su corazón, siémbrela. Ponga las Escrituras en su corazón. Y cuando hablo del corazón, hablo de la cabeza, de la mente. La mente. Como decía Unamuno, que mi mente esté poblada de los pensamientos de Dios. Así definía la presencia de Dios. La presencia de Dios, que mi cabeza se pobló de los pensamientos de Dios. Pensar la palabra del Señor. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, obedezca. Una vez comprendida la palabra, es importante seguir el segundo paso, y que consiste en obedecerla. La fe vendrá únicamente a través del canal de la obediencia. La Biblia dice,
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Usted padece alguna enfermedad? Medite en el pasaje que dice, por cuya herida fuiste sanados. Acepte el hecho de que Jesucristo ha sufrido para que usted reciba sanidad. Obedezca esa palabra, piense, trabaje como si Dios estuviera sanándolo, como si usted estuviera sano. Mientras más viejujo uno se pone, más regalón. Los niños están con fiebre, le da una pastilla, baja la fiebre y están jugando. Nosotros nos damos una pastilla, nos baja la fiebre y seguimos acostados todo el día. Algunos se operan y andan cojeando el resto de la vida. Camine bien si el Señor nos sana. Seamos como los niños para entrar al reino de los cielos y creer en sus promesas. Dejemos de hablar de enfermedades. Dejemos de hablar de que el bono, que este examen salió más barato, que acá tengo oportunidades, que aquí. Dejemos de hablar de eso y hablemos la palabra del Señor. Obedezca la palabra del Señor. Gloria a Jesucristo. Usted dice, yo no puedo dejar de pensar en esto, no puedo. Yo le he contado una vez, el obispo le dijo a un hermano que estaba enamorado de quien no debía estar enamorado. Le dijo, es que no puedo dejar de pensar en ella, es que no duermo casi. Y estaba ahí llorando y todo. Y el hermano Cristian, pragmático como era, lo miró súper conmovido. Conocía el corazón humano, así que esas lágrimas no. Y le dijo, ¿sabe, hermano? Te voy a dar una orden, deja de pensar en ella. Pero hermano, deja de pensar en ella, es una orden. Se acabó. Empezó a dormir bien. Entonces, es la obediencia, hermano. Usted dice que estoy deprimido, que soy aquí, que estoy acá. Piense la palabra del Señor. Si usted está afanado y ansioso, ore al Señor y después piense lo bueno. Es que ¿qué habrán dicho de mí? ¿Me querrán o no me querrán? Piense lo bueno. Y va a ser una persona mucho más feliz. Obedezca. Obedezca. Hoy día es moda tener crisis de pánico. Moda. ¿Cómo se llama la crisis, hermano Luigi, que te dijo tu alumno? ¿De qué? El hermano Luigi es profesor y dice que un alumno le dijo, lo que pasa es que me dio crisis de enojo. Crisis de enojo. Hoy día si no tienes crisis de pánico ya no eres top. ¿Ah? Cualquier cosa te da crisis ahora. Hermano, piense la palabra del Señor y obedezca. Déjese de hablar que le va a dar una crisis. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Confiese la palabra del Señor. No estoy hablando de pensar positivo, eso no cambia a nadie. Lo que estoy hablando es que hay que confesar las promesas del Señor. Hay que buscar a Dios hasta que venga la palabra del Señor a mí. Y debo obedecerla, hacer caso. Gloria al Señor. La obediencia precede a la fe. Usted me dice, yo no puedo creer. No es que no pueda creer, usted no quiere obedecer. Obedezca y va a poder creer. Obedezca al Señor y va a creer. Obedezca a su Dios. Tercero, espere por fe. La fe no se la debe confundir con la emoción. La fe está basada en la palabra de Dios. No es creer en cualquier cosa. Aunque nuestros ojos no observen, ni nuestras manos toquen, ni nuestros oídos oigan cosa alguna, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. El apóstol Pedro logró caminar fuera de la balsa cuando escuchó al Señor Jesucristo y escuchó la voz del Señor, esa palabra de Dios. Caminó, pero cuando empezó a ver los problemas, se empezó a hundir de nuevo. ¿Me entiende?
Se lo digo en maculense. El apóstol fue al encuentro. Y llegó así. Y caminar. Y la gente lo empezaba a ver. Mira cómo estás caminando sobre el agua. Estás maravilloso, estás lleno de vida. Y todo. Pero el día lunes, el día martes empezó la persecución. Empezaron las críticas, empezaron los problemas. Te miraste al espejo. No te gustaste de nuevo. Y empezaste a ver la ola y te empezaste a hundir. Y hoy día estás dudando si vas a seguir o no vas a seguir. Vuelve a esperar en el Señor. Usted debe entender que debemos esperar con paciencia y por fe hasta que la promesa sea cumplida. Nuestros días no serán solamente alegría. La vida no es así. También habrá días de tristeza, de dolor, de esfuerzo. Hay días de tormenta en que surgen muchos problemas en la familia, en la propia vida, en una enfermedad. Es verdad. Lo importante es que no hay que tambalear en nuestra fe, sino afirmarnos aún más en la roca, que es la palabra de nuestro Dios. Si hemos comprendido y obedecido la palabra de Dios, debemos saber esperar el cumplimiento de la promesa. Las semillas se siembran, pero a veces tardan. Y para que florezca el fruto, a veces pasa tiempo. Y un día entré en pacto con Dios y dije, yo voy a diezmar a ti. Diezmar. Y la promesa decía que el Señor iba a abrir las ventanas de los cielos. Tú ya no vas a pedir prestado, vas a prestar. Hermano, pasaron como 20 años que yo estaba con las deudas aquí. Hasta que un día el Señor rompió eso. Lo rompió por una ofrenda. Cuando el obispo dijo, ¿quién puede ofrendar 2 millones para arreglar esto? ¿Se acuerdan? Y atrás hay una placa con los nombres de los que ofrendamos. Y yo ofrendé de lo que casi no tenía. Y estaba con deuda. Y después de eso, hermano, se abrió el cielo. Dio fruto. Se tardó, pero dio fruto. Y el Señor me sacó las deudas. Gloria a Jesucristo. Y por último, confiese con la boca. Mientras esperamos el fruto de la palabra de Dios, es fundamental confesar con la boca por fe. Tenemos que imitar a Dios, el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Así es nuestro Dios. Usted tiene que decir, yo soy salvo, yo soy bendecido, yo soy sano. Mi Dios suplirá todo lo que yo necesito. Él me va a sostener. Usted no debe confesar según su ánimo. Confiesa aún en los momentos más caóticos y difíciles de tu vida. Y no dejes de confesar y creer que la promesa se cumplirá. Dios obrará y hará el milagro. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo mi madre. Mi padre me echó de mi casa cuando me convertí a Cristo. Pero mi padre partió con Jesucristo orando a Él. Dios cumplió su promesa. Dios va a cumplir las promesas. Debe confesarla. Alabado sea el Señor. Ponemos de pie.